Imaginemos la situación. Una empresa está a punto de dar el gran salto, su primera compra internacional. Es un momento clave. Pero de repente llega el contrato y con él, pues, un muro de términos que suenan a chino, literalmente. FOB, carta de crédito, arbitraje, nos suena, ¿verdad? Es un desafío súper común y justo hoy vamos a descifrarlo juntos. Esta frase lo clava. Resume a la perfección esa mezcla de incertidumbre y de riesgo que se siente. Es esa duda que paraliza, cuando un documento que debería dar seguridad lo que hace es generar un montón de preguntas. Pues bien, a partir de este momento vamos a desglosar esos términos uno por uno. Y es que el primer obstáculo es ese, precisamente. Un contrato que parece un laberinto. Pura jerga legal, financiera. Vamos a ver cuáles son exactamente esas áreas que más dudas suelen generar. A ver, vamos a ponerle nombre y apellidas a esas dudas, porque al final casi siempre giran en torno a lo mismo. Primero, las condiciones de entrega, con esas siglas raras como FOB Shanghái. Luego, el método de pago, en este caso, una carta de crédito. Y por supuesto, la gran pregunta, ¿qué pasa si algo sale mal? Y ahí es donde aparece el arbitraje internacional. Estos son los pilares que hay que entender sí o sí. Empecemos por lo más físico, lo más tangible, el producto. ¿Cómo viaja la mercancía desde el vendedor, pongamos en China, hasta el comprador? Y ojo, que esto es lo más importante. ¿Quién es responsable de qué en cada momento del viaje? La clave aquí está en esas tres letras, FOB, que significa Free on Board, o sea, franco a bordo. Esto es lo que se conoce como un Incoterm, que no es más que una de las reglas de un lenguaje universal del comercio para que todo el mundo se entienda. Y lo que hace FOB es algo fundamental. Define el punto exacto, el momento preciso, en que el riesgo y los costes pasan del vendedor al comprador. Y cuando es, justo cuando la mercancía cruza la borda del barco. Ni antes ni después. Y en esta tabla se ve clarísimo. Si el contrato dice FOB Shanghái, la cosa funciona así. El vendedor se encarga de absolutamente todo hasta que la mercancía está subida al barco en el puerto de Shanghái. Eso incluye el transporte hasta el puerto, las aduanas para salir del país y la propia carga. Pero en el momento en que la mercancía está a bordo, ¡zas!, la pelota pasa al tejado del comprador. A partir de ahí, es el comprador quien se ocupa del transporte principal por mar, del seguro, de la descarga en destino y de las aduanas de importación. Así que el punto crítico es ese, la borda del barco. Muy bien, ya tenemos claro cómo y cuándo llega la mercancía. Pero ahora viene la otra gran pregunta, la del dinero. ¿Cómo nos aseguramos de que el pago sea seguro tanto para quien compra como para quien vende? Y aquí es donde entra en juego la famosa carta de crédito. No hay que pensar en ella como un pago normal, sino más bien como un intermediario de confianza, una garantía bancaria. El banco del comprador le dice al vendedor: tranquilo, yo te pagaré, pero solo si me presentas los documentos que demuestran que has enviado la mercancía tal y como habíais pactado. Fijaos que aunque parezca un lío de bancos, el proceso sigue una lógica aplastante. Primero, se pacta en el contrato. Segundo, el comprador va a su banco y la pide. Tercero, el banco del comprador se la envía al banco del vendedor. Cuarto, el vendedor envía la mercancía, recoge los documentos como el comprobante de embarque y se los lleva a su banco. Y quinto y último, si todos los papeles están correctos, los bancos se coordinan y listo, el pago se libera. Es un mecanismo genial que protege a las dos partes. Vale, tenemos la entrega controlada y el pago asegurado. Pero, seamos sinceros, en cualquier negocio, y más si es internacional, siempre queda esa cosilla por dentro. ¿Qué pasa si hay un problema? ¿Qué ocurre si algo se tuerce? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Y es fundamental hacérsela antes de firmar absolutamente nada. Porque en el comercio internacional, mirar para otro lado no hace que los riesgos desaparezcan. Así que el primer paso para protegerse es, sin duda, identificarlos claramente. Y los riesgos pueden venir de muchos frentes, desde lo más obvio, como que la mercancía se daña en el viaje, hasta que la calidad no sea la que se esperaba. También puede haber problemas con los documentos, que ya hemos visto que son cruciales para la carta de crédito, o incluso disputas sobre qué ley se aplica si las empresas son de países distintos. Y aquí entendemos por qué el contrato proponía el arbitraje internacional. A ver, la diferencia es abismal. Ir a un tribunal de un país o de otro, pues puede que el juez barra para casa. El arbitraje, en cambio, ofrece un terreno de juego neutral. Los árbitros, además, suelen ser expertos en comercio, no jueces generalistas. Y esto es importantísimo. Una decisión arbitral, lo que se llama un laudo, es mucho más fácil de hacer cumplir en otro país que una sentencia judicial. Y por si fuera poco, todo el proceso es privado, es confidencial. Bueno, pues parece que hemos desmontado el puzzle, ¿no? Hemos visto las piezas más complejas. Ahora lo que toca es unirlas todas para tener una visión clara del camino a seguir y poder dar el paso con total confianza.
Al final, como vemos, todo se reduce a unos cuantos principios básicos. Se trata de tener claridad sobre el riesgo con los Incoterms, de tener seguridad en el pago con herramientas como la carta de crédito, y de tener un plan B, un plan claro y eficaz con el arbitraje por si algo falla. La clave es no dejar nada al azar y, sobre todo, entender cada cláusula antes de poner la firma. Porque, como se suele decir, el asesoramiento previo no es un gasto, es la mejor inversión. Y con esto llegamos al final. La pregunta que queda en el aire es la más importante, porque entender estos conceptos va mucho más allá de firmar un solo contrato. Es tener la base para construir una expansión internacional sólida. Con las herramientas adecuadas y el conocimiento correcto, la respuesta a esa pregunta puede, y de hecho, debe ser un sí con total confianza.